mundo está cambiando mucho, yo creo que eso lo tenemos todos muy claro, y en un mundo que cambia mucho es muy importante mirar hacia adelante. Desgraciadamente, yo creo que hay muchas empresas, no solamente en España, sino en todo el mundo, pero en nuestro middle market, en España, tenemos muchas empresas que en un mundo que cambia, en una carretera que yo no sé si tiene niebla, no sé si tiene muchas curvas, pero lo que está claro es que no es una carretera recta en el desierto en el que ves el horizonte a 30 kilómetros vista, pues están conduciendo con el espejo retrovisor. Están conduciendo mirando el espejo retrovisor, pensando que el futuro pues, es una continuidad del pasado. Y es que las clases medias y la demografía son las que definen los mercados. Uno de los países que se ha utilizado mucho como piloto de referencia ha sido Corea del Sur, que en los años 70 era un país emergente, era un país en vías de desarrollo y en estos 40-45 años, pues como sabéis, ha pasado a estar a la cabeza. Es un país parecido a España en tamaño, son como 40-45 millones de habitantes y se ha visto en esta evolución no solamente la mejora del nivel de vida, sino se ha visto cómo cambiaba la cesta de la compra, cómo cambiaban los hábitos de consumo, cómo cambiaba el portafolio. Está tremendamente bien especificado, por ejemplo, hay estudios de BBVA Research que son públicos que lo comparten, ¿no? Fijaros que las clases medias, la muy buena noticia es que en el año 2010, en números redondos, en el mundo había 2.000 millones de personas, 2.000 millones de habitantes que se consideraban que pertenecían a esa clase media, en base a unos estándares de la ONU. En el año 2030, solo en 20 años, se espera que pasemos de 2.000 millones en el 2010 a 5.000 millones en el año 2030. Un crecimiento brutal del que yo creo que sí que podemos sentirnos muy satisfechos todos como habitantes del planeta de que el mundo en ese sentido va a mejor. Pero si vemos el desglose por regiones en el mundo, la lectura ya empieza a ser un poco diferente. Si veis, por ejemplo, en Europa, en este momento tenemos una clase media de 660 millones de habitantes que sobre 2.000 pues es un 36% del porcentaje de contribución de Europa a la clase media del mundo. Pero si veis en el horizonte de 2030, la mala noticia es que en Europa esa clase media no va a crecer. Y si vamos a América del Norte, Estados Unidos, Canadá, la situación es exactamente la misma. 330 millones en el 2010, 340 millones plano en el 2030. Si hacéis un poco la matemática de la línea del medio del 2020, es que incluso en Estados Unidos se ve que para el 2020 la clase media decrece. Y parte de eso a lo mejor es el resultado de las elecciones que hemos visto pues, hace muy poco. América Central, América del Sur, África no mueven la aguja. Afortunadamente van a crecer, pero en cifras muy pequeñas. Pero si vamos a la derecha, si vamos a Asia, de 520 millones de habitantes que formaban parte de esa clase media en el 2010, un 28%, fijaros lo impresionante, 3.220 millones. Dentro de muy poco, en el año 2020, 1.750 millones. Prácticamente en Asia solo lo que había de clase media en el mundo. Pues ya veis que el peso de Europa, el peso de América del Norte, evidentemente va a cambiar, ¿no? Y no solamente es que cambien los mercados, sino que cambia el país. Y en ese país aparecen nuevos competidores, aparecen empresas. Muchos competidores globales que vendrán de países emergentes, porque en la evolución de las clases medias cambia también el mapa de las empresas. Lo que veis aquí, si en el año 2000 era marginal el número de empresas que formaban parte de la lista del Fortune 500, en el año 2025 pues, van a ser casi la mitad, un 43%. Y ya no solamente son las muy grandes empresas que están en este ranking del Fortune 500, sino que empresas grandes, empresas de más de 1.000 millones, lo que consideramos en creciendo como grandes, va a haber 5.000 nuevas empresas en Asia. Y esas 5.000 nuevas empresas no van a competir solo en Asia, van a venir aquí, van a ser empresas globales. Ves que vamos a pasar de 8.000 empresas en el año 2010 que facturaban más de 1.000 millones, se van a sumar prácticamente el mismo número, 7.000 más. Pero 2/3 de ellas van a venir de Asia. Una de las razones por las que el mundo está cambiando es porque yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo una revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica está cambiando muchas cosas, está cambiando la forma en la que consumimos, la forma en la que vivimos. O sea, no hay más que ver, por ejemplo, las fotos que estáis haciendo ahora con un móvil a la pantalla. Forman parte ya de nuestra vida. Esto está cambiando el status quo. Aquí lo que tenemos es un
unas fotos del ranking de las 10 primeras empresas en valor de mercado, en capitalización bursátil, en el año 2006. Hace 10 años hemos cogido el segundo trimestre, en el 2011 y en el 2016. Y aquí están marcadas en gris oscuro aquellas empresas que son de ecosistema, que son empresas que viven, funcionan, gestionan ecosistemas y gestionan plataformas, y ese es el nuevo paradigma. Si veis, en el año 2006 había una en la lista de las 10 primeras, en el año 2011 había ya 2 empresas. Apple, por ejemplo, es claramente una empresa de plataforma, es un móvil, algo que llevamos en el bolsillo, pero el gran valor de Apple es su ecosistema. Son las aplicaciones que podemos descargarnos del Apple Store. Es la música, los productos que podemos bajarnos del iTunes. Esas son plataformas. Y eso es lo que hace que hayan dado ese salto de estar en el puesto 131 en el 2006 y 5 años después pasar a estar en el número 2, ¿no? Fijaros en el 2016. Ya en el año 2016, 6 de las 10 primeras empresas son ya players de ecosistema, players de plataforma. Hemos marcado Alibaba porque ya sabemos, está el 11 ahora. Esto es del segundo trimestre, ya está el número 11, está el 11º, el año que viene claramente está entre las 10 primeros. Y hemos marcado una que ya no es tecnológica, que es General Electric. General Electric está haciendo una transformación increíble, una empresa industrial, un conglomerado industrial, yo creo que con mucha solera y muy buena. Son de los que anticipan y están haciendo un cambio a el moverse en una economía de plataforma. Predix es la plataforma General Electric para el mundo de Industria 4.5.0, pero no solamente Predix, sino es el concepto. Walmart, no lo hemos marcado en gris, pero Walmart también está moviéndose hacia esa economía de plataforma. Y en este mundo que cambia aparecen nuevas reglas. Estas nuevas reglas de los ecosistemas, las plataformas, es un principio muy básico. O sea, se trata de que en un ecosistema todos los participantes tienen que de alguna manera actuar e interactuar para crear valor al resto y que además sea en beneficio mutuo. En las empresas, cualquier empresa básicamente yo creo que debe considerar 3 tipos de ecosistema y tenerlos muy claros. Uno es el ecosistema de sus suministradores, de sus proveedores, el ecosistema de su distribución, el ecosistema de los partners que le ayudan a crecer, a desarrollarse, como pueden ser consultoras, como pueden ser bufetes de abogados. Pero hay otro ecosistema tan importante como este, que es el ecosistema del talento, el ecosistema del talento de sus propios empleados y del talento externo. Hay, por definición, más talento fuera de las empresas que dentro. Y un tercer elemento del ecosistema que antes, cuando se veía el mundo como cadena de valor, pues no se veía prácticamente en esa cadena de valor, que es el cliente. El cliente forma parte del ecosistema que debe manejar la empresa. Aquí hemos puesto pues, 4 reglas, no vamos a verlas en detalle, que se aplican en este mundo de ecosistemas. Una es la importancia de la evolución, la importancia de adaptarse constantemente al nuevo entorno, desarrollando nuevas formas de valor y siendo muy flexibles. La importancia del win-win, de que las cosas sean justas y buenas para todos, de incentivar lo que es la aportación de valor. Tercer principio, cosas muy sencillas, la confianza. Algo tan sencillo como la confianza y tan difícil de construir y tan fácil de perder. Lo sencillo gana, la sencillez en las transacciones, la transparencia, la apertura en las relaciones. Y ser totalmente conscientes de que apostar por el status quo no es una buena apuesta. Hay que apostar por la creación del valor y apostar también por crear más valor fuera que dentro. Os ponía antes el ejemplo de Apple. Imaginaros cómo cambiaríamos de terminal si por alguna razón en Apple, en los iPhone, dejáramos de tener las aplicaciones que nos descargamos. Dejáramos de tener acceso a la música, a los contenidos que nos bajamos. Eso también significa nuevos modelos de crecimiento. Y una de las cosas que intentaremos también el transmitir en Creciendo a las empresas que participan y a las que no participarán en Creciendo es la importancia de cada empresa en su actividad, con su identidad, con su modelo de negocio, identificar cuáles son las capacidades clave, cuáles son las capacidades críticas que son las que hacen que la empresa esté teniendo éxito. Este es un modelo que nos hemos inventado de capacidades, no representa más que una empresa, evidentemente, en este caso industrial, porque hemos puesto manufacturing, pero una serie de capacidades que empiezan por el liderazgo, que empiezan por el modelo de liderazgo, por la cultura, por la capacidad de desarrollar la marca, conocimiento del cliente, la innovación, desarrollo de producto, el go-to-market, el manufacturing. En este caso, pues les hemos puesto
como capacidades claves en las que la empresa, de cualquier tamaño, lo que tiene que asegurarse es de alcanzar para cada una de ellas, y la combinación es la que le da el valor, lo que podemos llamar el tamaño crítico eficiente, el tamaño crítico que le va a permitir poder competir con esos miles de nuevos competidores que están apareciendo, por ejemplo, en los países emergentes, y ser capaz de internacionalizarse y de globalizarse. Hasta ahora, la manera tradicional de crecer era por crecimiento orgánico, contratar más gente, desarrollar más capacidad, montar una nueva fábrica, o era por adquisiciones. Cada vez más lo que estamos viendo es que el modelo de crecimiento que tiene más potencial, más recorrido, es crecer desarrollando un ecosistema. Se pueden multiplicar las capacidades de la empresa de una manera mucho más eficiente, con más excelencia, porque estás buscando los mejores, más flexible y, por tanto, con menos riesgo y con menos inversión, desarrollando tus capacidades, incluso también las que son críticas, apoyándote en partners. Aquí, en este ejemplo, hemos puesto en azul todas las cosas que se pueden hacer apoyándose en esos partners del ecosistema. Manufacturing, fabricación externa, las compras, centrales de compras, uniéndote para comprar con otros, teniendo más capacidad de negociación, el desarrollo de producto, co-creando con clientes, la innovación, modelos de innovación abierta en el go-to-market. Fijaros la revolución de go-to-market que está trayendo Amazon al mundo de la distribución. Es un mundo enorme. Cualquiera de las empresas del tamaño de Creciendo, en este momento con Amazon, tiene la posibilidad de poner sus productos de una manera muy fácil y muy eficiente en cualquier país en los que Amazon está empezando a entrar con estos servicios. Pero Amazon va a ser viral. Vamos a ver muchos Amazones que están apareciendo ya en el mundo. Hay que repensar la empresa. Hay que replantearse la empresa, hay que vivir con esa sensación de que hay que replantear la empresa. Y aquí hemos puesto una serie de bloques, de características que no son muy típicas, pero que al final caracterizan la empresa. Es el proyecto, y tiene que ser un proyecto ambicioso. Por eso queríamos que Pedro Duque nos hablara de la ambición, del sueño, de la conquista del espacio. Una visión compartida, de nuevo también esa visión compartida, si no hubiera existido, hubiera sido imposible llegar a la Luna y hubiera sido imposible el tener la Estación Espacial Internacional. Liderazgo. También ha hecho Pedro referencias al liderazgo, no solamente de un político, sino liderazgo en cada una de las actividades que se hace. Cultura, obsesión por la excelencia, el talento como elemento clave y una organización que esté adaptada, que sea capaz de apoyarse en eso. Es imposible que una empresa tenga éxito si no se adapta a lo que está pasando alrededor. Y estamos en un entorno que cambia, como habíamos visto muy rápidamente, en un ecosistema que cambia constantemente, que evoluciona, y en unos clientes que cambian. El millennial, hemos dicho ya desde hace muchos años, que tiene un comportamiento distinto a las generaciones que somos ya no millennials, ¿no? Y, por tanto, la empresa tiene que vivir en un espíritu de transformación constante. Y en este mundo que cambia, hoy en día es prácticamente imposible que cualquier producto que lancemos, cualquier servicio que lancemos, no sea copiable. La marca es la clave para conseguir una diferenciación duradera. Y la reputación cada vez es crítica, es más importante porque es la base de la legitimidad para operar, es la base de la confianza. Hay que revisar el proyecto de empresa, hay que trazarse una hoja de ruta, hay que entender para esa hoja de ruta, procurar anticipar lo más posible las oportunidades y riesgos que vienen, replantear el modelo de negocio, el anticipar las capacidades que se van a necesitar. Acordaros también, Pedro hablaba de eso, es que hay que anticipar lo que vamos a necesitar y planificarlo, construirlo. Y, desde luego, hacer evolucionar también la estructura financiera con el proyecto de empresa, que quizás es una de las cosas que en España tenemos que aprender a hacer mejor. Y hacer esa ruta, hacer ese camino, es un camino difícil, es un camino muy exigente que lo que necesita para empezar es liderazgo. Es el liderazgo adecuado, el liderazgo que sea capaz de ilusionar, de motivar. Y una organización que lo que haga sea apoyar el proyecto y que sea capaz, tanto los líderes como la organización, de vincular el talento. Si tú atraes talento y la organización no es capaz de asimilarlo, no es capaz de integrarlo, pues evidentemente el talento no se va a quedar, ya esté dentro o fuera. Unos accionistas comprometidos con el proyecto de empresa. Pero para que un accionista esté comprometido con un proyecto de empresa tiene que haber un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser atractivo, tiene que ser ambicioso.
y también, evidentemente, tiene que ser viable y hay que gestionar bien los riesgos. Transformación e innovación, esa es la clave. Pero la transformación no pasar de A a B. B se está moviendo siempre. B va a ser algo que va a estar siempre cambiando y generar, como había dicho antes, confianza, marca, reputación.